Muy bien. Entonces vamos, bueno, en vista del tiempo, jóvenes, vaya, yo espero que ustedes hayan visto los conceptos. Si en dado caso lo que yo voy explicando no les queda claro o de lo que ustedes investigaron, hay algo que quisieran aportar o algo que quisieran, o bueno, si yo pregunto, ustedes pueden participar, ¿verdad? Pero también voy a tratar de ir avanzando. Muy bien, entonces el primer término que les pide que se define es la intensidad. Si ustedes se fijan en los experimentos, hubieron tres características, por así decirlo, de los estímulos, que esos se fueron variando. Y una de esas características es la intensidad. Y esta se define como el grado de energía potencial de un estímulo, es decir, la cantidad de voltaje o la fuerza del estímulo. O sea que aquí la intensidad es la cantidad de energía que se le está proporcionando, ¿verdad? Ya sea al nervio o al músculo, que sería lo que determinaría si el estímulo es suave o si es fuerte. Ya vamos a ver que de acuerdo a la variación de la intensidad, así el estímulo puede variar también. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia se refiere a la característica de cuántas veces ocurre un estímulo por segundo. Ustedes en el experimento ven que estos pueden variar de 1 a 20 o hasta más estímulos por segundo, ¿verdad? Esa sería la frecuencia. Y la duración del estímulo es el tiempo que dura cada estímulo, ¿verdad? Entonces es diferente la intensidad, la cantidad de fuerza, la cantidad de energía que se da en cada estímulo. La frecuencia es qué tan rápido va un estímulo después del otro y la duración es el tiempo en el que dura cada estímulo, su aplicación, ¿verdad? Entonces ya van a ver que hubieron experimentos en los que hubieron variaciones en el uno o en el otro, entonces eso nos dio distintas respuestas del músculo. Ok. El tiempo de duración de un estímulo normalmente es milisegundos y esto es lógico, porque si llegó un momento en que le podíamos aplicar 20 estímulos por segundo, es porque cada estímulo duraba milisegundos, o sea, milésimas de un segundo, ¿verdad? Ahora, vale. Estos estímulos, si ustedes recuerdan, generan en la fibra muscular potenciales de acción, ¿verdad? Y generan en la fibra nerviosa potenciales de acción. Entonces, aunque esto no está en la guía, pero es importante que lo recordemos. ¿Qué es un potencial de acción? Esta es una secuencia de procesos que suceden con rapidez y disminuyen o revierten el potencial de membrana y posteriormente lo restablece al estado de reposo. Ya vamos a ver este proceso. Pero entonces, ¿qué es esto de revertir el potencial de membrana? Es una corriente o un flujo de iones o de moléculas que van a través del axón, ¿verdad? O de las fibras musculares, ¿verdad? Y que este flujo de iones lo que hace es intercambiar, digamos, que si una zona estaba positiva, la pasa a negativa por ese flujo de iones. Entonces el potencial de acción sería ese proceso a través del cual va pasando, ¿verdad? Ese cambio a través de las membranas. Ahora, habíamos dicho que dependiendo de la intensidad,
o la cantidad de energía del estímulo, así pueden haber distintos tipos de estímulos, ¿verdad? El primero de ellos es el estímulo umbral, ¿verdad? El estímulo umbral es el estímulo mínimo necesario y suficiente para que se produzca un potencial de acción. Que, como ustedes ven acá, el potencial de acción, una vez se golpea el primer dominó, todos los demás se van a caer. Entonces, un estímulo umbral es precisamente como el dedo que está golpeando el primer dominó. Es un estímulo que es lo suficientemente necesario para que se inicie un potencial de acción y que una vez se inicia ya no hay forma de detenerlo. Una vez le dimos al primer dominó, ya no vamos a evitar que esto suceda, ¿verdad? Entonces, generalmente en las fibras nerviosas y musculares, el estímulo umbral es el que lleva a la membrana a un potencial de menos 55, ¿verdad? Es que lleva a un potencial de menos 55. Este sería como el estímulo que desencadena el potencial de acción, el estímulo umbral, que si ese estímulo lleva a la membrana a menos 55, entonces va a generarse un potencial de acción. Vaya, entonces, ¿pero y qué es esto de potencial de membrana? Ustedes pueden ver que cuando la membrana o la célula está en reposo, el estímulo es de menos 70. Ese es su estímulo en reposo. Eso indica que el interior de la membrana está cargado negativamente a esta concentración o a esta diferencia de menos 70. O sea que afuera de la membrana está lo contrario, está más positivo y el interior de la membrana está menos 70 milivoltios negativo. Es una diferencia de cargas entre el interior y el exterior de la membrana. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero el estímulo umbral es el que lleva a la membrana a un potencial de menos 55. Al llegar a menos 55 a su potencial, entonces ya se desencadena el potencial de acción. Eso es lo que hace un estímulo umbral. Ahora, hay estímulos subumbrales. ¿Eso qué quiere decir? Que son estímulos débiles, que esos no llevan al potencial de membrana al umbral, ¿verdad? O sea, un estímulo que lo lleve a menos 60, a menos 65, ese es un estímulo subumbral. Ahora, hay estímulos supraumbrales. Este es un estímulo intenso que es más allá del umbral, es más fuerte que el umbral y que despolariza la membrana encima del umbral, ¿verdad? Y pues claro que genera un potencial de acción. Ahora, ya vamos a comprender mejor esto del potencial de membrana. Lo vamos a ver cuando veamos lo que es la generación y la conducción del potencial de acción. Lo único que aquí lo estábamos viendo en relación de que para comprender un estímulo umbral es un estímulo que debe llevar al potencial de membrana a menos 55 milivoltios. Si es así, entonces se desencadena un potencial de acción. Entonces, un estímulo subumbral es aquel que lo lleva más de ese menos 55 y un supraumbral es el que lo lleva a menos de una sola vez y desencadena un potencial. Y también vamos a ver estas diferencias de estas estimulaciones en el músculo. Ahora, veamos acá estos otros conceptos de sumación espacial, temporal y temporal de los potenciales postsinápticos. La sumación espacial es el resultado de la acumulación de un neurotransmisor liberado por
Vean aquí la clave, varios botones presinápticos. ¿Qué quiere decir? Que hay varios sitios de unión que están activos al mismo tiempo liberando el neurotransmisor. Aquí en esta imagen vemos acá la sumación espacial. Entonces aquí vemos, por ejemplo, miren que dos neuronas están estimulando al mismo tiempo a una neurona posináptica, dos presinápticas a dos posinápticas. Entonces aquí hay varios botones liberando neurotransmisores al mismo tiempo. Esta es la sumación espacial, cuando muchos estímulos se están dando al mismo tiempo y que a la sumatoria de ese acúmulo, ¿verdad?, de neurotransmisores, pues genera un potencial de acción. Ahora, en la sumación temporal es cuando proviene una acumulación de un neurotransmisor liberado por un único botón presináptico dos o más veces en rápida sucesión. Es decir, que el mismo sitio, la misma unión sináptica está generando estímulos de manera rápida y continua, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo de sumación, es que una sola neurona presináptica está estimulando a una neurona posináptica, pero está estimulando rápidamente un estímulo tras otro a la neurona. Entonces ven ustedes, miren, que hay varios estímulos secuentes, ¿verdad?, en rápida sucesión, y que por lo tanto la sumatoria de todos estos estímulos uno detrás de otro llevan a la membrana al umbral y desencadenan un potencial. Entonces, en el caso de nuestra práctica, cuando se revisa lo de el experimento de la sumación espacial, es porque se le está cambiando la intensidad. ¿Eso qué quiere decir? Mayor cantidad de energía, entonces hay un mayor número de botones presinápticos que están liberando neurotransmisores, porque están enviando una mayor cantidad de energía. Esto lo podemos asimilar a una votación virtual, ¿verdad? Que, no sé, una votación que hace un youtuber, que lo ven personas de múltiples países, ¿verdad? Entonces, y que varias personas de distintos países están votando por la misma opción al mismo tiempo, ¿verdad? Todos están votando. Imagínense que si fuera una votación sobre cuál es el mejor youtuber, qué sé yo, que juega Minecraft, no sé. Entonces, personas de diferentes países que ven a todos estos youtubers votan por el mismo al mismo tiempo. Entonces, ese sería como la sumación espacial. En el caso de la sumación temporal, es cuando se modifica la frecuencia. Es decir, que enviamos impulsos sucesivos más rápido, ¿verdad? Cuando pasamos de 1 a 20 impulsos por segundo, ¿verdad? Entonces ahí se modifica la frecuencia. En un único botón se está liberando el estímulo una y otra vez. Entonces, como la intensidad se mantiene, esa no aumenta, entonces no aumentan la cantidad de botones, ¿verdad? Sino que el mismo botón está enviando la señal, pero lo está haciendo en rápida sucesión, ¿verdad? Es como que si cada persona puede votar por el mismo youtuber varias veces, entonces hay uno que le envía 5 votos al mismo tiempo, hay otro que le envía 20 votos al mismo youtuber, hay otro que le envía 30. Entonces, la misma persona envía varios votos, ¿verdad? Esa sería como una sumación temporal. Para que vayan comprendiendo las diferencias, y entonces estos tipos
de variaciones en las características del estímulo, producen respuestas diferentes. Muy bien. Entonces, en resumen, cuando se produce una contracción máxima del músculo, podemos ver que en la sumación espacial, ya dijimos que se aumenta la intensidad de la señal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el músculo? Aquí en este caso, la cantidad de fibras musculares que se contraen simultáneamente por acumulación del neurotransmisor que se, que se libera simultáneamente, entonces se aumenta. ¿Qué quiere decir? Ya dijimos que cuando en un estímulo se da sumación espacial es porque se aumenta la intensidad. Entonces, ¿qué es lo que aumentamos? La cantidad de bulbos terminales presinápticos activos. Entonces, si hay más bulbos activos dentro del músculo, ¿qué vamos a tener? Más fibras activas. Oigan lo que estoy mencionando. Como aumentamos la intensidad de la señal tiene más energía, entonces aumentamos la cantidad de bulbos presinápticos. Entonces, ya vamos a recordar, ¿verdad? La unión neuromuscular. Pero al aumentar la cantidad de bulbos presinápticos, entonces aumentamos más fibras musculares activas. Entonces, en una sumación espacial que sucede en el músculo, aumenta la cantidad de fibras musculares que se contraen simultáneamente. Ahora, ¿qué sucede en la sumación temporal? Aquí, acuérdense que lo que cambiamos es la frecuencia, ¿verdad? Es la frecuencia. Y aquí, pues, el ritmo al que llegan los impulsos nerviosos a la unión neuromuscular, pues, es más rápido. Y podemos cambiar desde 1 ciclo por segundo hasta 20 ciclos por segundo. Entonces, ¿qué sucede? Que un bulbo libera 2 o más veces neurotransmisores por segundo. Entonces, cuando se estimula, ya vamos a ver todos los procesos involucrados en la sumación temporal, ya vamos a ver el efecto que da en la contracción de las fibras, que aquí lo que sucede es que aparte que la fibra se contrae con más fuerza, esta no se relaja, ¿verdad? Porque va un estímulo tras otro, tras otro, tras otro, ¿verdad? Entonces vamos a ver que aquí lo que sucede es que no se relaja, sino que se mantiene contraído. Entonces ya vamos a ver la diferencia entre la sumación espacial y la sumación temporal. Ahora, ¿qué es una contracción muscular única? Es una contracción espasmódica o única, una sola, ¿verdad? Por la fibra que se ha estimulado con un solo potencial de acción. Entonces llega el impulso, hay una contracción y luego la relajación. Entonces vamos a ver cuánto dura, ¿verdad? En una contracción muscular única, cuál es la fase cuánto dura la fase de la contracción y cuánto dura la fase de la relajación. Para ver eso, ¿verdad? Las fases de la contracción. Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá, jóvenes? Ya después vamos a ir viendo los resultados, ¿verdad? Y ahí ustedes van a ir comprendiendo mejor siempre todos estos términos y estos procesos. Ahora, habíamos dicho que un potencial de acción cambia el potencial de membrana en reposo de una célula. Entonces, ¿qué es el potencial de membrana en reposo?
Esa es la consecuencia de la pequeña acumulación de iones negativos en el citosol. Miren aquí en esta parte de acá, en donde está aquí el potasio, esta es la zona interna, este es el citosol, el blanquito. Entonces, en el interior de la membrana, ¿qué tipo de iones hay? Iones negativos. ¿Y qué más nos dice la definición? Que hay una acumulación semejante de iones positivos en el líquido extracelular a lo largo de la superficie externa de la membrana. Entonces, ven ustedes acá, esto, lo celestito es el líquido extracelular. Vean, aquí hay una acumulación de cargas positivas. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí, jóvenes? Una diferencia de cargas. Hay energía potencial, hay energía almacenada. ¿Por qué? Porque acuérdense que los polos opuestos se atraen. Entonces, si se abre paso a estos iones, los positivos rápidamente buscarían entrar y los negativos rápidamente buscarían salir, ¿verdad? Entonces, ahí cuando se mueven es que liberan la energía potencial, ¿verdad? Entonces, pero en las células no hay un movimiento neto de todos estos iones, sino que se mantiene esta diferencia. Negativos en el citosol, positivos en el líquido extracelular o en el exterior. Entonces dijimos que en la membrana, el potencial de membrana en reposo tiene un valor de menos 70 milivoltios. Entonces, ¿qué quiere decir prácticamente? Que el interior del citosol es 70 veces más negativo que el líquido extracelular. Entonces, es mucho más negativo el interior de la membrana que el exterior. Ese es el potencial de membrana. Ahora hay células que tienen diferente potencial de membrana. Puede ser de menos 40, puede ser de menos 90. Entonces, un valor promedio es menos 70 milivoltios, ¿verdad? Puede haber también potenciales de más 5 milivoltios o menos 100, dependiendo de la célula, ¿verdad? Ahora, entonces, cuando una célula tiene un potencial, esto quiere decir que está polarizada, ¿verdad? Porque su interior es negativo y tiene allí suspendida, ¿verdad? Esta energía potencial. Bien, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que es el potencial de membrana en reposo? Yo sé que este contenido cae así un poco raro, pero como les digo, es parte de la guía de nervioso, que de hecho la vamos a ver el lunes, ¿verdad? Perdón, entonces ustedes lo vamos a ir pues comprendiendo un poquito mejor. Ahora, ¿cómo es que la célula mantiene ese potencial de membrana? Primero es que la distribución de iones, tanto en el líquido extracelular como en el citosol, ya es diferente de por sí. Ustedes pueden ver acá en la imagen que en el líquido extracelular abundan más los iones positivos, en este caso los verdes, que son los iones de sodio, ¿verdad? Y los iones negativos que están aquí es el cloruro. En el caso del citosol, el que es más abundante, el catión, es el potasio, y los aniones son las proteínas, ¿verdad? Y fosfatos. Son las moléculas negativas que hay en el citosol. Entonces, ¿qué sucede en el interior de la célula? Que ven ustedes estas moléculas negativas, estos aniones que están
En las proteínas y en distintas moléculas, en los aminoácidos, en el ATP, estas moléculas no pueden atravesar la membrana, entonces ellas no pueden salir. Entonces, por eso el interior de la membrana se vuelve más negativo. Y lo otro es que en las membranas está esta bomba de sodio-potasio, que si ustedes ven, se encarga de sacar de la célula 3 moléculas de sodio e ingresar 2 moléculas de potasio. Entonces, saca 3 cargas negativas y solo introduce 2. Entonces, ¿qué sucede en el citoplasma? Se vuelve negativo. Entonces, por eso el interior siempre es más negativo que el exterior. Por la distribución desigual de iones que hay, porque las moléculas negativas no pueden salir de la célula, y por las bombas de sodio-potasio que se encargan de sacar la carga positiva de la célula, ¿verdad? Obvio que son abundantes en las membranas. El sodio va a buscar cómo entrar y hay canales pasivos a través del cual el sodio puede pasar. Entonces, por eso hay algunos infiltrados en el citosol, pero por eso la bomba sodio-potasio se encarga de sacarlas. Entonces, así se mantiene el potencial de membrana en reposo de menos 70. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un potencial de acción? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay un estímulo umbral, que es el que dijimos, que es el estímulo que modifica el potencial de la membrana de menos 70 a menos 55, entonces los gradientes eléctricos y químicos actúan a favor del ingreso de sodio. Entonces, ¿qué generó el estímulo? Que ingresen los iones de sodio. El estímulo abre los canales de sodio y los iones de sodio entran rápida y masivamente al citoplasma. Aquí estamos hablando de miles de moléculas, miles de iones de sodio, los que pueden entrar en segundos. Entonces, miren cómo varía el potencial de membrana. Tenía menos 55 cuando inició el potencial y este llega a más 30. ¿Eso qué quiere decir? Que el interior de la membrana se hizo, digamos, 30 veces más positiva que el exterior por ese ingreso masivo de iones de sodio. Entonces, esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando la neurona libera la acetilcolina en la unión neuromuscular. ¿Se recuerdan que abre canales de sodio? Y de ahí se desencadena el potencial de acción. Permítanme, jóvenes, que un compañero docente me llama. Solo voy a contestar rapidito.
Perdón. Vale, muy bien. Entonces, lo que estaba diciendo es que cuando una neurona libera la acetilcolina, que es el neurotransmisor, ¿verdad? En la unión neuromuscular, entonces recuerdan que dijimos que habría los receptores de la acetilcolina son canales de sodio. Entonces, esto provoca, precisamente esto es lo que provoca esa entrada masiva de los iones de sodio y que genera este cambio y grande, ¿verdad?, en el potencial. Por eso es despolarización, es decir, la membrana está polarizada cuando está negativa, pero la membrana llega a estar despolarizada porque llega a estar positiva, llega a estar cargada positivamente en su interior. ¿Por qué llega a estar cargada positivamente? Porque el sodio tiene carga positiva. Entonces la neurona se hace más positiva en el interior y eso qué quiere decir que se despolariza. Entonces se invierte la polaridad. Ahora vean ustedes que han cambiado los simbolitos, ¿verdad? La membrana en la parte del citosol está más positiva y en el líquido extracelular está más negativa. Ahora, este ingreso masivo de iones de sodio pues solo se da también en un tiempo de milésimas de segundos y entonces empieza la otra fase. Es la fase de repolarización. ¿Qué nos dice esta palabra de repolarización? Que la membrana debe volver a polarizarse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para que la membrana nuevamente vuelva a estar negativa en su interior? Esto se da por la apertura de canales de potasio, los cuales son más lentos. Y estos se van abriendo cuando los canales de sodio que estaban abiertos se cierran. Entonces vean ustedes, se cerraron los canales de sodio, ya entraron los miles que tenían que entrar y lo cambiaron, entonces había que cerrarlos y se abre el del ion potasio. ¿Se recuerdan ustedes que el catión más abundante del citosol es el potasio? Entonces, cuando el potasio empieza a salir, miren lo que sucede. La membrana se vuelve nuevamente negativa en su interior porque salen miles de iones potasio. Entonces la membrana llega a menos 55, a menos 70 y todavía se vuelve más negativa. Entonces ustedes ven que canal de sodio cerrado, luego el canal de potasio, que una vez salieron todos los potasios se volvió a cerrar, entonces la membrana vuelve a estar polarizada, vuelve a estar negativa en su interior, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que la membrana vuelve a su estado de reposo. Ahora lo que dijimos, este piquito, ¿verdad? En la que la membrana llega a estar inclusive más negativa de lo normal es cuando los canales de potasio permanecen abiertos y entonces la membrana llega a tener hiperpolarización, o sea que llega a estar más negativa de lo normal, que llega hasta unos menos 90 milivoltios en esta fase de acá, pero que luego al cerrarse los canales de potasio, esta se va a ir restableciendo el potencial de membrana, ¿verdad? Como el ion potasio, luego él va a buscar entrar, y hay canales que se van a mantener abriéndose y cerrándose, en los que van entrando despacito algunos iones potasio. Entonces el potencial de membrana llega a su estado normal de reposo. Entonces, ustedes ven las fases del potencial de acción. Primero, la
despolarizante es la que inicia cuando un estímulo hace que la célula llegue a su potencial umbral. Obviamente estamos hablando de células excitables, jóvenes, células nerviosas y musculares. Son las que generan los potenciales de acción. Todas las demás células tienen potenciales de membrana en reposo, pero no son excitables, ¿verdad? Entonces solo las células nerviosas y las musculares. Entonces lo que dijimos que cuando hay un estímulo que lleva al potencial de membrana al umbral, que es menos 55, entonces se da la primera fase del potencial de acción, que es la despolarizante. ¿Qué sucede acá? El ingreso masivo de iones de sodio, entonces la membrana se vuelve positiva internamente. Luego se da la fase de la repolarización, cuando la célula debe de volver a estar polarizada, y esta se da por la apertura de los canales de potasio. Entonces se da una salida excesiva de los iones potasio, y luego se da la fase de la hiperpolarización, en lo que la fibra está más negativa o más polarizada de lo normal, ¿verdad? Luego, esta fase de poshiperpolarización se termina cuando la célula llega a tener su potencial de membrana en reposo, ¿verdad? Normal, cuando ambos canales ya están solos y se adecua la distribución de iones, ¿verdad? Para adecuar el potencial a menos 70. Esta diapositiva pues nos muestra que hay periodos en los que no se puede generar un segundo estímulo, ¿verdad? Y es el periodo refractario absoluto, que es cuando está en la fase despolarizante y al inicio de la repolarizante. Aquí en esta parte, en estos dos secciones del potencial, no se puede generar un segundo estímulo. Ya cuando está aquí en esta parte final, en el de la parte final de la repolarización y en la hiperpolarización, puede iniciar un segundo potencial de acción, pero tiene que ser un estímulo supraumbral, porque si la membrana está bien negativa o más negativa de lo normal, tiene que ser un estímulo mucho más intenso que la fibra, que la célula vuelva a generar un potencial de acción. Ahora, una cosa, dijimos, es cómo se genera el potencial de acción. Es lo que ya vimos, ¿verdad? Después del estímulo se da ese flujo de iones. Ahora, ¿cómo se conduce el potencial de acción? Aquí vemos estos dos esquemas. Son dos formas en los que se conduce el potencial de acción. Esta que vemos acá, aquí están diagramados dos axones, pero en esta que vemos al principio es la que podemos asemejar a las neuronas y a la fibra muscular, esta parte de acá. Así es como se va caminando el potencial de acción. Miren, la abertura de los canales de calcio, perdón, de sodio, va transcurriendo a lo largo de la membrana, ¿verdad? Entonces, vean acá, aquí tenemos el influjo de sodio cuando el sodio está entrando en esta zona de la membrana, esta parte roja, y la entrada de iones de sodio acá está despertando la zona adyacente. Por eso dice que esta es la área próxima de despolarización, donde está aquí una naranjadita. Entonces luego aquí se va a poner rojo y esta zona de acá va a ser la naranjadita, ¿verdad? Entonces la entrada de iones de un sector de la membrana va abriendo los canales del sector adyacente y así, por tanto, el impulso va caminando, ¿verdad? Atrás de la apertura de los iones de los canales de sodio, pues va la de potasio, ¿verdad? Entonces, a medida va caminando o se va conduciendo el impulso, ¿verdad? La membrana va generando el potencial,
Y no es que permanezca toda la membrana todo el tiempo con la señal, ¿verdad? Sino que esta va transcurriendo y miren, y donde va pasando, se va convirtiendo nuevamente en reposo, ¿verdad? Entonces, el potencial de acción va de segmento adyacente en segmento adyacente, ya sea de una fibra nerviosa, como vemos aquí en este caso, o en el caso del músculo, va en el sarcolema y los túbulos T, ¿verdad? Ahora, en una fibra que tiene vaina de mielina, el potencial de acción va mucho más rápido, porque solo transcurre en los nodos de Rambier, se recuerdan que es los sitios donde no hay vaina de mielina, ¿verdad? Entonces el potencial de acción pasa en un nodo, estimula la membrana del segmento adyacente de la vaina de mielina y después se genera el potencial en el otro nodo, entonces va como saltando. Pero lo que nos interesa es acá, porque esta es la conducción de las fibras musculares también, ¿verdad? Va de segmento adyacente en segmento adyacente. Aquí vemos, esta es la conducción saltatoria, ¿verdad? Que el potencial va de nodo a nodo, ¿verdad? El potencial está en un nodo, entonces estimula al siguiente y entonces al llegar al siguiente, este va a estimular al que le sigue. Muy bien. Entonces, el potencial de acción, cuando un estímulo lleva a la membrana al umbral, provoca el ingreso de iones de sodio en la fase de la despolarización. Se abren los canales de sodio y ingresan masivamente una cantidad de miles de iones de sodio. Luego la fase de la repolarización se da porque se abren los canales de potasio y rápidamente salen los iones potasio, ¿verdad? Y la fase de hiperpolarización es porque todavía hay canales abiertos y esa salida de potasio pues hace que la membrana se vuelva más negativa, pero cuando ambos canales se cierran, pues la membrana se encarga de llegar a su estado normal, a su potencial de membrana en reposo normal. Muy bien, entonces acuérdense, en el caso de la sinapsis neuromuscular, aquí tenemos un bulbo terminal, ¿verdad? Que es la zona, el final del axón, ¿verdad? Y que tiene contacto con la fibra muscular en la unión neuromuscular y que cuando llega el impulso nervioso a la terminal axónica, el bulbo libera acetilcolina, ¿verdad? Llega el impulso nervioso al bulbo terminal, hay exocitosis de las vesículas y se da la acetilcolina. Esta se libera, ¿verdad? Y genera el potencial de acción que va a través del sarcolema, dijimos, y los túbulos T. ¿Se recuerdan qué sigue después? Ya vamos a verlo. Entonces ven ustedes acá la unión neuromuscular, ven como una motoneurona tiene un axón que se ramifica y cada una de esas ramas termina en racimos de bulbos, ¿verdad? Los cuales llegan a ser sinapsis con las fibras musculares, ¿verdad? Entonces aquí es donde debemos de hacer esa relación, ¿verdad? La intensidad de la señal y por tanto los botones sinápticos activados. Luego recordemos acá que dentro del bulbo sináptico tenemos las vesículas con acetilcolina, ¿verdad? Y la porción de la membrana muscular se llama placa motora y en ella se van a encontrar los receptores para la acetilcolina. Ahora, ¿qué es una unidad motora? Es una motoneurona y todas las fibras musculares que ésta estimula, ¿verdad?
Entonces, acordémonos que una misma fibra tiene ramificaciones, una misma fibra nerviosa, ¿verdad? Un axón nervioso tiene ramificaciones y este se va a ir a estimular a distintas fibras musculares. Así vimos que hay unidades motoras pequeñas de 3 a 10 fibras y unidades motoras grandes de hasta 2000 fibras, ¿verdad? Por neurona. ¿De qué sucede cuando el potencial de acción va a través del sarcolema y la membrana? Se recuerdan que se libera calcio del retículo sarcoplasmático y el calcio llega a los filamentos de actina y a la miosina. Entonces, el potencial de acción va a través del sarcolema y los túbulos T y provoca la liberación de los iones de calcio. Perdón. Ahora, cuando el calcio llega al citosol, este se une a la troponina. Aquí está. Y quedan libres los sitios de unión a la miosina de la actina, ¿verdad? Entonces, cuando el calcio se libera, ¿qué es lo que sucede? Se puede dar la contracción, ¿verdad? La fase de la contracción. Entonces, ¿qué es la fase de la contracción? Es que la cabeza de la miosina se va a unir a la actina, ¿verdad? Y ustedes pueden ver acá cómo estas se encargan de que el sarcómero se acorte, ¿verdad? Entonces, lo importante es que una vez habiendo calcio, se liberan los sitios de unión a la miosina, entonces la miosina viene, se une a la actina y tracciona de ella hacia el centro del sarcómero. Ven ustedes acá en este cuadro de la derecha, el inferior, ¿verdad? Cómo las moléculas de miosina se encargan de llevar a los filamentos de actina al centro del sarcómero y así se produce la contracción muscular. Muy bien. Ahora veamos ya lo que vimos en el experimento, que primero la primera parte era diferenciar la estimulación directa de la indirecta, ¿verdad? Y en cada uno de estos se utilizó una distinta cantidad de energía. Vale, ¿quién me puede decir en el caso de la estimulación indirecta? Primero, ¿a qué estructura se dio el estímulo en la estimulación indirecta? ¿Y cuánta energía se aplicó o cuánta intensidad se aplicó? ¿Quién me puede decir? Porque eso es lo que necesitamos ir relacionando de la teoría con el experimento. Entonces, en la parte del experimento donde dice determinación del umbral, o sea, cuánta energía se necesita para la estimulación indirecta y la estimulación directa. Entonces, primero hay que comprender la estimulación indirecta a través de quién se estimuló. La indirecta del nervio ciático. Exacto. La indirecta fue aplicando el estímulo al nervio ciático. ¿Y cuánta energía se utilizó para provocar una contracción en el músculo? Y esa fue 0.1 voltios. Exacto. Esta es la intensidad, la cantidad de energía que se utilizó. 0.1 voltios. Muy bien. Ahora, en el caso de la estimulación directa, ¿qué fue lo que se estimuló en ese caso? El músculo. Exacto, se estimuló directamente al músculo, así es, a la masa muscular. ¿Y cuánta energía se utilizó? 0.8 voltios. 0.8. Así es. Entonces, ¿en qué caso se usó más energía, jóvenes? ¿En la estimulación directa o la indirecta? Directa. En la directa. En la directa. En la directa. Muy bien. Y entonces, ¿por qué se usó más energía cuando
el estímulo fue directamente al músculo que cuando fue a través del nervio. ¿Por qué necesitamos más energía cuando estimulamos directamente el músculo? ¿Y no es el que se contrae? Yo tuve una pequeña hipótesis Ajá. y es porque en el nervio, como las terminaciones de los axones cubren más filamentos, en cambio en el músculo lo pusieron directamente sobre unos cuantos solo y necesitaba más energía para poderse contraer completo. Así es. Entonces, la relación, ¿verdad?, del nervio con el músculo es tal que con poca energía se produce un resultado. Porque como el compañero explicó, un nervio puede llevar la señal a varias fibras al mismo tiempo, más en ese tipo de músculos, ¿verdad? Que son músculos de la estabilidad, de la locomoción. Entonces, con una sola neurona se estimulan miles de fibras al mismo tiempo. Entonces, esto provocó que con menos energía ya se produjera un resultado. En cambio, cuando va directamente al músculo, entonces la distribución de la energía a través de las fibras, entonces ya fue más lento, ¿verdad? Para que llegara específicamente a los túbulos T y por lo tanto se abrieran los canales de calcio, entonces se requirió de más energía, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos el otro aspecto. Bueno, esta es la imagen del polígrafo, ¿verdad? Que vimos que cuando fue una estimulación indirecta fue solo de 0.1 voltio la energía y cuando fue la directa fue de 0.8. Y vean que la respuesta fue la misma. La altura de las rayitas fue la misma en ambos casos, pero se necesitó más energía en la de la estimulación directa. Muy bien. Ahora veamos la sumación espacial. ¿Qué es lo que se modifica, dijimos, en la sumación espacial? ¿Cuál característica del estímulo? ¿Qué fue La lo que se... intensidad. Exacto, la intensidad, es decir, la cantidad de energía. ¿Qué valores de energía fue que se percibieron, que se fue aumentando? Que ustedes tienen que escribir. El 0.1 voltios, luego 0.7 y luego 3.5. Fueron los que Así. pusieron en el diagrama. Ajá, porque fueron como que las intensidades a las que ya generó un cambio diferencial, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá en esta gráfica que al aumentar la intensidad, la contracción va haciéndose más fuerte. Entonces, por eso la altura del diagrama es mayor, ¿verdad? Ahora, si ustedes notan, llega un momento en que la altura ya no varía. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué logramos acá? Cuando ya la altura ya no varió. ¿Cuál es la respuesta del músculo que obtuvimos en ese caso? Ujú. Es la respuesta máxima. O sea que ya el músculo aquí es lo más que se puede contraer. Obvio, ¿verdad? El músculo, una vez se contraigan todas sus fibras, ya no va a poder generar una mayor fuerza, ¿verdad? Yo no sé si escribieron o quieren hablar. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Sí? Yo estaba viendo que en el video hacían la multiplicación de la cantidad de voltios que ponían al inicio, la multiplicaban por 0.1 para Ajá. dar la cantidad de voltios que se iban a usar. Que Por tanto, realmente, fíjese que así es el aparato, se debe de multiplicar por ese factor.
para obtener la intensidad correcta, ¿verdad? Porque, es decir, vaya, el aparatito, si ustedes ven, tenía números del 1 al 10, pero no es que el aparato daba 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, ¿verdad? Entonces, pero en el aparatito no le podían poner 0.1, 0.2, 0.3, sino que le ponen números del 1 al 10. Entonces, por eso es que se multiplica por el factor para obtener realmente la cantidad de voltios. O sea, porque cuando llegaba al 1, no es que era 1 voltio, es que era 0.1 voltio, ¿verdad? Porque realmente la intensidad del aparatito era menor que ese número. Entonces, por eso es que había que hacer la conversión. No sé si me explico. Había que pasar a milivoltios, ¿verdad? Entonces, pero digamos de que, bueno, yo creo que ahora si hacemos ese experimento con otros aparatos hasta fuera diferente, ¿vea? Porque esos aparatos pues van siendo modificados con el tiempo, ¿verdad? Pero lo que debemos de tener claro es, en este caso, acá, ¿verdad? Que la intensidad la vamos a medir en voltios. Eso sería, la intensidad la vamos a medir en voltios. Hola, no sé si me explico. Si me escuchan. Sí, Ah, vaya. Ok. Va, entonces vean ustedes aquí, esto es lo que ustedes tenían que diagramar, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? Vean la altura que se obtuvo con una intensidad de 0.1 voltios. Luego la altura que se obtiene cuando aumentó a 0.7 voltios y la altura final que es la de 3.5 voltios, ¿verdad? Estaba buscando en el manual la explicación de la multiplicación de ese factor de 0.1, pero no está. Pero lo que indica, el numerito que indicaba el aparatito que se giraba, ese se tenía que multiplicar por 0.1 para sacar el voltaje correcto, ¿verdad? Entonces, esta es la sumación espacial que hicimos. Se aumentó la intensidad. ¿Y qué es lo que habíamos dicho que provocaba esto, jóvenes? Al haber más energía, más botones sinápticos activadas, más uniones neuromusculares activadas y por lo tanto, más fibras activadas y contraídas. Entonces, ¿qué sucede cuando hay 3.5 voltios? Esta es la fuerza que generan todas las fibras del músculo contraídas al mismo tiempo, ¿verdad? Porque se va haciendo ese reclutamiento de fibras. ¿Se recuerdan ustedes que se hace reclutamiento de fibras porque a mayor cantidad de energía, mayor uniones neuromusculares activas y por lo tanto más fibras activas que se contraen? ¿Estamos bien hasta acá o hay alguna duda? Ahora vamos a la... ¿Perdón? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, pasamos a la siguiente, que es la sumación temporal. ¿Qué característica es la que se modifica en este experimento? La frecuencia. La frecuencia. Muy bien. ¿Y de cuánto a cuánto se modificó la frecuencia? De un ciclo hasta 20. Ajá. Ahora aquí vean ustedes que es de un ciclo por segundo a 20 ciclos por segundo, ¿verdad? Dura. Entonces, en este esquema ustedes pueden ver
que cuando los potenciales o los estímulos, ¿verdad? Se dan uno después de otro, eso nos puede generar distintas respuestas, ¿verdad? Aquí tenemos hacia la vertical, es la fuerza de la contracción. Un potencial solito genera una fuerza. Ahora, lo que dijimos, cuando ya está en la fase de la repolarización, si hay un estímulo fuerte, puede empezar a generar una segunda contracción. Entonces, ¿qué sucede con esa contracción? Es mayor. Ahora, ¿qué sucede si esos estímulos son más seguidos? Entonces, vean, el músculo no se relaja completamente y empieza una contracción que llega a ser más fuerte que la anterior. Aquí en estas 4 segundos, esta es una tetania incompleta. ¿Por qué? Porque el músculo no se relaja, sino porque recibe un estímulo después de otro y después de otro, después de otro y después otro. Entonces, no llega a relajarse, sino que genera una contracción más fuerte. Ahora, puede ser una tetania completa, que es cuando los estímulos son tan seguidos que el músculo genera una fuerza máxima de contracción y no hay relajación. Entonces, se mantiene sostenido, ¿verdad? Entonces, llegamos a tener una contracción sostenida. Y precisamente en el laboratorio eso fue lo que pasó. Cuando se cambia de un estímulo por segundo, ven aquí, cada contracción se ve separada. Aquí las contracciones ya no se diferencian y el músculo empieza cada vez a relajarse menos, a contraerse, a mantenerse contraído, de tal manera que llega uno en la cual ya no se contrae, perdón, ya no se relaja, perdón, sino que se mantiene contraído, y ese es el tétano. Díganme. ¿Por qué se le llama frecuencia tetánica? Porque genera el tétano. Ah, Genera una contracción sostenida del músculo. O eso sea, es lo que genera la enfermedad del tétano. es que lo que pasa que la enfermedad del tétano es es una bacteria, ¿verdad? El Clostridium tétano. La bacteria contrae los músculos. Eso es lo que ella provoca. Entonces, la gente empieza sin poder moverse porque su músculo se mantiene contraído, ¿verdad? No se relajó. Entonces, eso es lo que provoca el tétano. Entonces, aquí en este caso, esta es una contracción, se le nombra tetánica porque es el mismo resultado que la enfermedad, ¿verdad? Pero en este caso, pues es por estimulaciones, ¿verdad? Que el músculo se mantiene contraído por un tiempo. Okay, pero la bacteria genera esos efectos, pues tendrá su mecanismo, ¿verdad? Yo realmente no sé si es que afecta las fibras o afecta el sistema nervioso, pero así va inmovilizando a los músculos porque los va contrayendo. Por eso es una enfermedad tan grave, ¿verdad? Ok, vamos al siguiente entonces. Aquí vamos a hablar, porque ya pasamos sobre la sumación temporal, ¿verdad? Sumación espacial. Ah, este es el del daño al nervio, pero después vamos a ver la contracción muscular única, ¿verdad? ¿Qué sucedió cuando se dañó el nervio motor periférico? Aunque se le aplicase la electricidad, no se contraía el músculo. Exacto, si el nervio está dañado, el músculo ya no recibe estímulo, ¿verdad? Entonces deja de haber contracción muscular. Pero si llevamos contracción al músculo, ¿qué sucede? Si llevamos estímulos al músculo directamente. Sí, se contrae porque el daño se hizo en el nervio y no en el músculo. Así es. Entonces, esto se puede utilizar. Bueno, fíjense que ayer estaba leyendo y se ha utilizado
en entrenamientos para olimpiadas, ¿verdad? En la cual se estimula directamente al músculo, y eso es porque se genera una estimulación tanto en todos los nervios involucrados, ¿verdad? Pueden ser los primarios, pueden ser los secundarios, y también se pueden generar estimulaciones consecutivas, ¿verdad? Como para hacer entrenamientos mucho más fuertes, ¿verdad? Tanto así que, por ejemplo, podía provocar un salto más alto porque se reclutan más unidades motoras. Yo no sé si ustedes han visto que en TV Offer hay ventas de equipos que uno está sentado en el sofá, tiene como un cinturón, ¿verdad? Que se lo puede poner en el abdomen, se lo puede poner en los brazos, y entonces a través de la estimulación, el músculo está trabajando. Y sin necesidad, pues que nosotros hagamos los movimientos, ¿verdad? En ese caso, el estímulo es al músculo con todos sus nervios hábiles. Ahora, esta estimulación también se puede dar y es muy adecuada cuando ha habido fracturas, entonces se inmoviliza la articulación, entonces los músculos se atrofian. Se hacen más pequeños por la falta de actividad, porque se pasa 1 mes hasta 3 meses con el yeso, ¿verdad? Entonces, esa estimulación lo que hace es que nuevamente se activan las fibras, ¿verdad? Ayuda un poco a que el nervio dañado se vaya recuperando, ¿verdad? Y pues es parte también de ayudar al dolor, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden verlo aquí en esta imagen, perdonen que lo pase rápido, aquí, esta es una máquina de estimulación directa al músculo, ¿verdad? Que ayuda, como les digo, cuando han habido fracturas, daños al músculo, inmovilización. Y también pudiera utilizarse para personas que están encamadas para no perder el tono muscular, ¿verdad? Permítanme un momento, ya vamos a terminar, permítanme. Muy bien, perdón. Vaya, ahora el último punto, ¿verdad? Es la contracción muscular única, ¿verdad? Que ahí en ese caso vimos que se generó una curva, ¿verdad? Se hizo nada más una contracción y se originó esta campana. ¿Cuáles son las 2 fases de la contracción muscular, jóvenes? Esta es contracción muscular, se parece al potencial de acción, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo contracción muscular. Solo me acuerdo de la relajación. La primera no me acuerdo cuál es. Ajá, ajá. Para que haya relajación, ¿qué es lo que debe de haber primero? Contracción. Una contracción. Muy bien. Eso, exacto. Muchas gracias. Entonces ven ustedes que la contracción es una fase corta, porque si ustedes ven su longitud solo es de 1 centímetro, en cambio la relajación es una fase más larga. Y ustedes ven la longitud es de 3 centímetros. Ahora, la idea es comprender el por qué, ¿verdad? Porque es que la contracción dura menos que la relajación. Entonces, si ustedes se recuerdan que cuando la fibra debe de relajarse, bueno, si quieren, hagamos el repaso de lo que sucede en la contracción y la relajación, que ya la vimos, ¿verdad? Entonces viene el impulso nervioso, llega al bulbo y se libera la acetilcolina, y en la placa motora los receptores de acetilcolina inician el potencial de acción. Entonces el potencial de acción va a transcurrir a través de todo el sarcolema y los túbulos T. Una vez el potencial de acción pasa, ¿verdad?, por el túbulo T, que es lo que crea la apertura de los canales de calcio, y el calcio se une al filamento fino, si ustedes se recuerdan, a la troponina, y entonces libera los sitios de unión a la miosina, ¿verdad?
Entonces se empieza a dar el mecanismo de la contracción, se hidroliza el ATP, se forman los puentes cruzados, se da el deslizamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Energía, ¿verdad? Energía para realizar la contracción. Ahora, ¿qué sucede en la relajación? Que como ya no habiendo más acetilcolina, la fibra se debe de relajar. Entonces, estas bombas que necesitan de energía deben de llevar nuevamente el calcio al retículo sarcoplasmático. Luego la troponina y la tropomiosina vuelven a cerrar, a bloquear los sitios de unión para evitar la relajación, ¿verdad? Pero para que se suelten las cabezas de miosina, ustedes se recuerdan, los puentes cruzados que pudieron quedar formados para que se suelten las cabezas, se necesita de ATP. Para que se almacene el calcio, se necesita de ATP, ¿verdad? Luego, para que todos sus componentes del sarcómero vuelvan a su estado normal, ¿verdad? Requiere de tiempo. Y aparte de eso, se recuerdan que el músculo o la fibra llega a cambiar sus condiciones internas. Llega a disminuir el oxígeno que tiene que almacenar, llega a estar ácido por el ácido pirúvico que se vuelve abundante en el citosol, ¿verdad? Entonces la fibra llega a trabajar un poquito más despacio en la fase de la relajación, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que con esto se comprueba que para llevar la fibra a su estado normal de reposo se requiere de más tiempo que para su contracción, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Si no, pues aquí llegamos al final de la discusión del laboratorio, jóvenes. Aquí al final de esta presentación, que sí les tengo que pasar la de la clase anterior y de esta, aquí hay otras imágenes, ¿verdad? Para que ustedes vean el mecanismo de la contracción muscular, que siempre, miren, va el potencial de acción a través del sarcolema y el túbulo T, entonces sale el calcio que se une a la troponina, y cuando eso sucede, la miosina se puede unir a la actina, formar el puente cruzado y causar, el deslizamiento. Entonces aquí hay otros esquemas similares, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizar. Miren, aquí están las proteínas, ¿verdad? Ya en al ver sus formas moleculares, químicas moleculares, ¿verdad? Ven cómo actúan, o cómo son, más bien, aquí estamos el complejo troponina, tropomiosina y la actina, ¿verdad? Todo esto les va a ayudar a familiarizarse para el examen. Luego vemos acá, mis jóvenes, que aquí están las diferentes unidades motoras. Hay unidades motoras pequeñas que causan contracciones pequeñas, unidades motoras grandes que causan una contracción más grande, ¿verdad? Las medianas y las grandes, ¿verdad? Que va aumentando la fuerza de la contracción, ¿verdad? Y esto es lo que se llama el reclutamiento también, ¿verdad? Cada vez, dependiendo qué tan intensa es la señal de la neurona, así es la cantidad de fibras que se activan en la unidad motora, ¿verdad? Muy bien, y hay otros aspectos como el sarcómero y las partes del sarcómero, para que ustedes lo recuerden y lo utilicen para su estudio. ¿Hay alguna duda? En el chat habían colocado algo. Veamos. El laboratorio vendría del... Vaya, es que el laboratorio, todo lo que hemos visto de la teoría les ayuda a comprender los resultados del laboratorio, ¿verdad? Entonces, las respuestas, las preguntas, claro que van a ser más en base de lo que se vio en el laboratorio, ¿verdad? Con respecto a lo que es todo, al experimento,
contracción directa, estimulación directa, indirecta, la sumación espacial temporal, sus resultados, ¿verdad? Y entonces, para que ustedes puedan contestar fácilmente por qué un resultado, tienen que conocer la teoría, ¿verdad? Pero se va a preguntar más de lo que pide la práctica, ¿verdad? Que de lo de la teoría. Pero para comprender la práctica deben comprender la teoría. Y no creo que vengan imágenes. No creo. Yo he puesto las imágenes que las he sacado del video, ¿verdad? Pero es más que todo de los resultados que ustedes deben escribir, deben aprender y de las relaciones que se pueden hacer, ¿verdad? De los resultados con la teoría. ¿Verdad? Pero yo no les puedo decir,